Cuando éstas han tenido situaciones de iliquidez y han tenido situaciones de crisis económicas y que no les permite continuar respondiendo a las obligaciones sociales que ha contraído la sociedad deudora o el comerciante, la persona natural comerciante que está desarrollando actividades mercantiles. Entonces, en el día de hoy vamos a ver los presupuestos del régimen de insolvencia empresarial. Y tenemos que este régimen de insolvencia, como ya lo hemos dicho anteriormente, se da para esas empresas que presentan una situación de iliquidez, dada una crisis económica, pero que no obstante esta crisis económica se presenta, pueden seguir operando ya que todavía están en capacidad de poder superar esas circunstancias que le dieron lugar y que llevaron a la iliquidez. Para someterse a una reorganización se tienen en cuenta tópicos como esa reestructuración que se va a hacer a nivel financiero, organizacional, de competitividad, operativos, que van a hacer que la situación de la sociedad mejore de cara a que se pueda responder a los acreedores de la sociedad y para que también pueda salvarse la empresa y darle un salvavidas a esa empresa y que pueda seguir funcionando una vez supere esta crisis. El régimen de insolvencia empresarial establece entonces dos procesos. Está el proceso de reorganización y está el proceso de liquidación obligatoria. Con esta ley 1116 hay sustitución de los procesos concursales que se daban anteriormente con la 550, los procesos de concordato y de liquidación obligatoria que eran regulados por la 222 y por la ley 550 del 99. Esto definitivamente queda de lado para sociedades comerciales y se implementa la 1116, pero seguimos teniendo en cuenta que la 550 del 99 aplica y sigue aplicando para las entidades territoriales, entidades descentralizadas y esas sociedades comerciales que aún todavía están sometidas a este proceso de reorganización de la 550 del 99, porque desde esa época y de la vigencia de esa ley establecieron acuerdos de reestructuración. Bueno, entonces, respecto de la reorganización, que es el primer proceso que tenemos dentro del régimen de insolvencia empresarial, hay que decir que ese es un proceso que pretende, a través de un acuerdo, preservar las empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante esta reestructuración operativa, administrativa, de activos, de pasivos, para que pueda tener un funcionamiento mejor y se superen las causales que le dieron que le dieron lugar a la crisis por la que está pasando esta sociedad y que le impide pagar las obligaciones a los deudores. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido, muchachos? Un poquito más suave, bien, doctora. Bien, Bueno, doctora. entonces, bueno, Nubiecita, ¿quiere que le repita algo? Doctora, más que repetir, no, pero a veces está uno leyendo las diapositivas y se le va a uno como lo que está escuchando de la doctora, pero bien, doctora, gracias. Gracias. Ah, bueno. Recuerden de todas maneras que yo a ustedes les envío un resumen al grupo de WhatsApp, envío el resumen y de todas maneras tanto diapositivas, actividades, enlace de la clase, todo va a estar subido en plataforma. Por eso es tan importante que ustedes estén en la plataforma inscritos. Bueno, entonces,
vamos al segundo proceso de régimen de insolvencia empresarial, que es la de la liquidación judicial. Recordemos que estamos hablando, hay un proceso de reorganización y hay un proceso de liquidación judicial cuando definitivamente, llegando a pasar por el acuerdo de reorganización, no fue posible poner de acuerdo a los acreedores o hubo incumplimientos del acuerdo o definitivamente ya la empresa ni siquiera tiene la viabilidad y la capacidad de someterse a un proceso de reorganización, sino que tiene que pasar de una vez a liquidación judicial, pues este es el segundo proceso que contempla la ley 1116. ¿Listo? Entonces, dentro del proceso de liquidación judicial, como medida de intervención, se persigue la liquidación pronta y ordenada del patrimonio intervenido con una adjudicación de los bienes. Ante el juez del concurso se va entonces a disponer de los bienes del deudor para poner fin a los activos a las actividades y los activos que pueda tener la empresa, destinarlos a el cumplimiento entonces de las obligaciones que haya y entonces la empresa ya no estaría ejerciendo las actividades comerciales, sino que ya se transforma en dinero los bienes a través de la venta o de la subasta privada y la distribución de los productos de esa venta. Si no se puede hacer la venta de la empresa o de los bienes de la empresa, entonces se va a celebrar un acuerdo de adjudicación entre los acreedores y acá se va a aplicar la prelación de créditos que hay y que está establecida por la ley, adjudicándolo mediante providencia judicial. Pero lo normal es que se venda y con el producto de la venta de esos activos, entonces haya ya esa distribución entre los acreedores de lo que sea de las ganancias de esa venta. ¿Está claro esto? Sí, gracias. Bueno. Sí, profesora, quería agregar un puntico extra, no sé si sea posible comentarlo. No solamente es para las empresas que ya están en problemas económicos, sino aquellas que prevén que pueden llegar a tener problemas económicos en un futuro cercano. Tal es el caso de las empresas que pierden un cliente importante y el cual les genera más del 60% de los ingresos. Al perder este tipo de clientes, también estas empresas se pueden presentar a ley de... Sí, todas aquellas empresas que soliciten ante Superintendencia de Sociedades, como ya vimos, o ante el juez civil de circuito del domicilio de la empresa, que se quieren acoger al proceso de insolvencia, lo pueden hacer. Sí, esto sí es claro. La liquidación entonces va a terminar con la desaparición de la personalidad jurídica de la sociedad deudora y la exoneración de la persona natural comerciante. Entonces, si dentro de todas maneras, si dentro del proceso de liquidación judicial se negocia un acuerdo de reorganización que permita que la empresa pueda seguir operando, el deudor puede reanudar las operaciones una vez se haya dado este proceso de liquidación judicial. Los objetivos de la ley. Entonces, los objetivos de la ley tienen mucho que ver con los principios que vimos en el día de ayer. Y uno de los primeros objetivos es que todos los bienes del deudor quedan involucrados en el proceso. ¿Ustedes con qué principios lo relacionan? De los que vimos ayer, muchachos. ¿Quién se gana los puntos? ¿Quién amaneció positivo hoy? Universalidad, puntos profe. positivos. Eficiencia, doctora. Todos los bienes del deudor quedan. La universidad, doctora. Eso. ¿Quién lo dijo primero? Benavides, Chilito, Juli, profesora. Rodrigo Marín. Rodrigo y Juli. Universalidad. Segundo, hay un tratamiento equitativo para los acreedores de la compañía. Y la igualdad, doctora. Igualdad. Total aprovechamiento y administración. Que nos dio de ejercicio.
Ujú. Total aprovechamiento y administración de los recursos existentes del deudor. Eficiencia. doctora. Eficiencia. Eficiencia. Muy bien. Entonces acá yo estoy anotando Rodrigo Marín, Julie Benavides, Nubia. Cuarto, información oportuna comparable por parte del deudor y los acreedores. Formación, doctora. Formación, doctora. Formación, profe. Eso. Formación. Propiciar las negociaciones entre los interesados. Negociabilidad. Negociabilidad. Aquí vamos anotando. Coordinación mutua con autoridades extranjeras. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Gobernabilidad económica. De gobierno. Gobernabilidad económica. Bueno, muy bien, estamos bien de principios, muy bien. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los principales momentos de la ley 1116? Tiene unos momentos que son claves y que se desarrollan dentro del proceso de régimen de insolvencia. Entonces, el primero, se ha dicho, es la solicitud que van a presentar las partes ante la Superintendencia de Sociedades o ante el juez civil del circuito en donde está operando la sociedad para acogerse a la ley de admisión ante estas autoridades. ¿Listo? Esa es la primera. Entonces, una sociedad deudora está en proceso de iliquidez o piensa que puede llegar a la iliquidez, solicita acogerse a la ley de insolvencia ante la superintendencia o ante el juez civil del circuito. Ese es el primer momento. Inicia con esa solicitud, si no, no puede iniciar. Segundo, hay una audiencia para el promotor. Entonces, superintendencia de un listado que tiene la superintendencia de sociedades y un listado que tiene también Cámara de Comercio de los promotores que tienen que ser debidamente calificados y tener experiencia y conocimiento en el tema, se designan a un promotor. Tercero, admisión a la ley. Entonces, el juez que conozca de la solicitud va a verificar el cumplimiento de los requisitos, si se están dando el cumplimiento de los requisitos para que ese solicitante se pueda acoger al régimen de insolvencia empresarial y es una de las personas que tiene pues la capacidad de ser sujeto procesal de este régimen de insolvencia porque así la ley lo dispone, entonces estaremos hablando de este tercer momento de admisión de la ley. ¿Qué cuarto? Audiencia de conciliación. Un puntico Sí. en el numeral 2, en la del promotor, también recordar que el representante legal puede ser nombrado como el promotor de la insolvencia. Sí, es que eso va más adelante. Aquí solamente estamos dando los principales momentos de la ley y ya más adelante les voy a desmenuzar cada uno y cómo se hace la designación de promotor y cómo se hace la admisión de la ley. Esto es como apenas enunciando, es un abrebocas, una inducción para ya entrar al tema. Estos son los principales momentos. Entonces, cuarto, audiencia de conciliación y objeciones. Se presenta entonces por el deudor, la sociedad deudora o la persona natural que está desarrollando actividades mercantiles, fórmulas de arreglo y si hay alguna objeción por parte de los acreedores, ese es el momento de presentar también las objeciones que pueda tener ante estas fórmulas de arreglo que presenta el deudor. No me parece, acá el deudor está omitiendo que en realidad no me debe 5 millones, me debe 6 millones porque el millón restante es el de los intereses, o cualquier tipo de objeción que pueda llegar a presentar el acreedor y que vamos a ver más adelante. Listo. Seguimos entonces con la audiencia para la confirmación del acuerdo de reorganización, ya verificada las objeciones que haya podido presentar algún tipo de acreedor. Entonces nos vamos a este momento de audiencia de confirmación.
Seguimos después con la ejecución del acuerdo y aquí en la ejecución del acuerdo va a haber un seguimiento y va a verificarse que se esté cumpliendo todos los lineamientos, todas las recomendaciones que se le ha dado a la sociedad deudora y que debe seguir como consecuencia de ejecutar el acuerdo y darle cumplimiento a lo que se ha acordado. También tenemos la calificación y la graduación de los acreedores, la prelación de créditos que nos van a dar también la graduación al derecho a voto y el inventario de bienes que se debe presentar dentro de la sociedad. Listo. Entonces, ¿cómo se da el funcionamiento del proceso de régimen de insolvencia? El deudor presenta al promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos en el que se consignan detalladamente todas las obligaciones y todos los acreedores que tiene esa sociedad deudora. Las acreencias por proveedor dan derecho a voto en proporción al monto de las obligaciones que tiene cada acreedor y que va a votar y aprobar mediante el acuerdo de pago. Se debe aclarar que si dentro de los acreedores hay un parentesco de consanguinidad, afinidad o civil, pues se debe decir y se debe manifestar que pues hay ese tipo de parentescos que se puede llegar a presentar. También, si se tuvieron accionistas o si la sociedad presentó algún asociado en común, es necesario llegar a presentarlo y manifestarlo acá de cara a este acuerdo que se va a realizar y a este proyecto de acuerdo que se va a realizar. Se debe también tener el inventario de los bienes de la compañía debidamente conciliados. Bueno, entonces, en relación al promotor del acuerdo de reorganización, el promotor va a ser designado por la Superintendencia de Sociedades como auxiliar de justicia. Sin embargo, es conveniente resaltar que este promotor no está facultado para administrar la sociedad, no está facultado para administrar la empresa, no puede intervenir en las decisiones que vayan a tomar los directivos al interior de la empresa, no puede dar órdenes, simplemente va a supervisar que las condiciones que se dan, que se están presentando para los proyectos de pago se ajustan a la ley y que en la ejecución del acuerdo se esté cumpliendo con lo que se ha pactado inicialmente. ¿Listo? Bueno. En relación al acuerdo de reorganización, en la providencia de audiencia de reconocimiento de créditos se señala un plazo para poder celebrar el acuerdo que en todo caso no puede ser superior a los 4 meses a partir de cuando se da esta providencia de audiencia de reconocimiento de los créditos. El promotor debe presentar una certificación que va a ser expedida por bien sea revisor fiscal o por el contador público o por el representante legal, donde va a acreditar que el acreedor viene cumpliendo con estas obligaciones causadas con los debidos seguimientos a los lineamientos legales y debe ser posterior a cuando comenzó este proceso de insolvencia. El promotor también va a certificar, va a presentar una certificación que es dada por el representante legal o el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, para acreditar que el acreedor está cumpliendo con las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de insolvencia.
Entonces acá vemos que la figura del promotor es muy importante porque va a estar revisando y acreditando el cumplimiento de las obligaciones que se estén causando con ocasión del acuerdo. Vemos también acá que el promotor necesariamente debe presentar ante el juez del concurso un acuerdo de reorganización aprobado por el voto favorable de un número plural de acreedores que van a representar la mayoría de los votos admitidos. Se debe tener en cuenta también que se debe tener un carácter general y no puede excluirse a ninguna parte en el acuerdo. Deben estar todos los acreedores y todas las partes dentro incluidas dentro del acuerdo de reorganización. Este acuerdo, entonces, finalmente es presentado al juez del concurso y recordemos que ¿quiénes pueden ser los jueces acá dentro del proceso del régimen de insolvencia empresarial, muchachos? ¿Cuáles son los dos jueces que pueden La estar? superintendencia, El juez del circuito. jueves y los jueces del circuito. Y los jueces del circuito. Eso, qué pilera. Muy bien. Estamos que Entonces, volamos. Otro Total. puntico, profe. Ya pueden ser promotores. Bueno, entonces, las obligaciones adquiridas con posterioridad serán consideradas como gastos de administración y preferencia en el pago. Si yo llego a adquirir como sociedad deudora obligaciones posteriores a la vigencia del acuerdo, pero que no van a ser cualquier tipo de obligaciones, tienen que ser obligaciones encaminadas a lograr que la empresa desarrolle el objeto social. ¿Para qué? Para poder pagar a los acreedores. Si hay estas obligaciones que son adquiridas con posterioridad a los acuerdos de reorganización, entonces se van a considerar como gastos de administración que en todo caso van a tener unas preferencias en su pago. Doctora, Señor. qué pena, es que yo estaba leyendo el artículo 87 de la misma ley y en su numeral 7º dice que también los jueces municipales del domicilio principal del deudor pueden ser autoridades competentes. Sí, pueden ser los jueces civiles municipales cuando estamos hablando de una sociedad ubicada en el domicilio del deudor en donde no hay jueces civiles del circuito y entonces por excepción puede llegar a ser también un juez civil municipal. Pero pues realmente son muy pocas las que hay y además porque ya la Superintendencia de Sociedades también está facultando a superintendencias regionales que pueden abocar el conocimiento y que se les ha dado esta facultad por ley. Gracias, doctor. ¿Listo? Gracias, Alexander. Entonces, espérense, muchachos, que me desacomode ya. La espalda a veces molesta. Entonces, bueno, muchachos, esto es pincelazos porque vamos a seguir ahorita en los próximos días ya minuciosamente con acuerdos de reorganización y con el proceso de liquidación obligatoria. Entonces, acá vemos las desventajas o limitaciones que puede llegar a tener el proceso de insolvencia, porque a veces las sociedades le piensan acogerse a un régimen de insolvencia, a solicitar que los acojan, porque la empresa puede llegar a tener temor de perder el control de la sociedad, entonces no quieren llegar a perder ese control, quieren seguir manejando ellos las cosas y por eso entonces puede llegar a ser una limitante para que se presenten, se acojan al régimen de insolvencia empresarial. También puede presentarse temor por parte de los proveedores comerciales, silencio por favor, para continuar con las relaciones de la compañía.
porque si los proveedores se llegan a enterar que esa empresa entró y se acogió al régimen de insolvencia empresarial, pues probablemente no quieran seguirle suministrando materia prima o algún tipo de actividad o de servicio que desempeñen para este tipo de sociedades que ya están en deuda y que van a decir, no, si le sigo prestando servicio, ¿a qué horas me va a pagar? Mejor entonces no me acojo, no, entonces las empresas dicen, mejor no nos acogemos al régimen de insolvencia porque no va a haber proveedores que nos vayan a suministrar los servicios, que no nos vayan a suministrar los productos, la materia prima, y entonces cómo vamos a poder desarrollar el objeto social. Entonces es otra de las limitantes. Todavía el régimen de insolvencia, cuando dicen, uy, esa sociedad está insolvente, pues le huyen y todavía hay ciertos temores de poder seguir operando con esa sociedad por temor a que no puedan cumplirle, o que si le van a cumplir a cuotas, o le van a hacer efectivo el pago muy tarde. Entonces, esa es una de las limitantes. Hay también pues temor al interior como al exterior de la compañía, porque hay un futuro incierto, no se sabe qué va a pasar con la compañía, y es otra de las determinantes para que de pronto una empresa o una sociedad se frene a acogerse al régimen de insolvencia. Puede haber también una falta de recursos para continuar con la operación propia de la sociedad, ya que pues al régimen de insolvencia también tienen que acogerse con todos los lineamientos, y puede haber algún tipo de limitantes que les impida pues operar como lo venían haciendo en épocas de solvencia. Pero el tema, muchachos, es que si la empresa no toma la decisión a tiempo de acogerse al régimen de insolvencia, pues es una bola de nieve y las deudas van a seguir creciendo, van a seguir incrementándose, y es posible que más adelante ya no, ni siquiera pueda ya llegar a hacer un proceso de reorganización, sino que ya les toque hacer es un proceso de liquidación obligatoria, porque ya ni siquiera hay cómo poder seguir explotando el objeto social, no hay cómo seguir operando porque es que ya no hay nada de dónde agarrarse. Entonces es por eso muy importante llegar a tener, a tomar la decisión a tiempo, a pesar de que hayan estas limitaciones, a pesar de que hay creencias limitantes respecto del régimen de insolvencia empresarial. Es uno de los salvavidas que quiso el gobierno implementar a través de la 1116 para poder salvar las empresas, y a pesar de que todavía esa palabra de insolvencia hace correr a muchos, es de pronto la mejor decisión cuando se toma a tiempo. Otra de las limitantes que se pueden presentar es las situaciones con acreedores con las deudas congeladas, que pueden presentar situaciones complejas. También el incremento de abandono de puestos de la compañía, porque entonces los trabajadores dicen no nos van a pagar, es mejor renunciar porque aquí o no nos van a pagar o nos van a pagar a destiempo o nos van a echar, entonces mejor si me van a echar yo me voy ya para otra empresa, y puede haber un incremento en el abandono de puestos. Hay una disminución de la producción de la compañía, como ya dijimos anteriormente, si hay limitantes para poder desarrollar el objeto social, esto afecta bastante el margen de producción. Hay una imposibilidad para constituir garantías de los bienes de la empresa como respaldo. ¿Por qué? Porque ya esos bienes están afectados al régimen de insolvencia, entonces no pueden ser utilizados para poder dar garantía a las obligaciones que vengan posteriores al acuerdo. Entonces estas son las limitaciones o desventajas que se pueden presentar en un proceso de insolvencia. Bueno, respecto de la legitimación y de quienes pueden iniciar las solicitudes de proceso de insolvencia, las tenemos contenidas en el artículo 11 de la 1116, que nos dice que pueden ser solicitados estos procesos de insolvencia empresarial por el deudor, por la sociedad deudora, por varios acreedores titulares de acreencias incumplidas, por la superintendencia de oficio, que ejerce supervisiones sobre el respectivo deudor y que ya considera que el capital está bajando por debajo del margen y no obstante la sociedad sigue operando,
Entonces, la Superintendencia de Sociedades, en sus facultades de orientación, inspección, vigilancia y control, puede llegar a solicitar que entre de oficio al régimen de insolvencia esa sociedad deudora. También el representante legal de un proceso de insolvencia extranjero puede también llegar a solicitar este proceso de insolvencia. Y esto lo puede hacer el deudor o lo pueden hacer los acreedores directamente o mediante abogado. Entonces, esa es la legitimación que se da respecto del artículo 11 de la 1116 y de la cual vamos a estar hablando posteriormente con mucho más detenimiento. Estos son como abrebocas que les estoy dando respecto de la ley, pero que vamos ahora sí a desarrollar más adelante el tema tanto de proceso de reorganización y cómo se da en sus diferentes etapas minuciosamente hasta llegar al proceso de liquidación obligatoria. Entonces, muchachos, eso es lo que tengo para decirles hoy de los presupuestos que se puede dar respecto del régimen de insolvencia. Preguntas ahora sí, que ideal es que las intervenciones y las preguntas las hagan al final para yo no desconcentrarme. Yo, profe. Luz Dari, cuénteme cómo ha estado hoy. Muy bien, profe, buenas noches. Gracias. Profe, hágame un favor. Bueno, las empresas que se acogen a este régimen por el nivel de insolvencia, pues para pagarles a sus acreedores, en tal sentido, y en el sentido que usted nos explicó ahorita, ¿quiénes pueden también solicitar este régimen, que también puede ser por un número plural de acreedores, la misma superintendencia, viendo así el monto bajo disminuido de su patrimonio? En ese sentido, cualquier empresa que presente esa limitante se puede, o sea, puede solicitar el régimen de insolvencia y, si siendo así... ¿Cómo es la cosa, Luz Dari? Cualquier empresa que, bueno, la que se someta al régimen de insolvencia, ¿sí? Porque pues tiene un número grande de acreedores a los cuales no le puede pagar. Sí. Usted nos dice que también los legitimados en la causa para solicitar el régimen de insolvencia. De insolvencia. Está un número plural de acreedores, ¿sí? Sí, puede ser el deudor, pueden ser varios acreedores, puede ser la superintendencia de oficio, puede ser el representante legal de una sociedad extranjera cuando está presentando insolvencias en el exterior, cuando está operando. Recordemos las transnacionales que operan en varios lugares y pueden presentarse insolvencia, pueden también acogerse según el artículo 11 de la 1116. Sí, bueno, si bien es cierto, pues todas no llegan a su límite y terminan a veces liquidándose. No hay como un requisito, o sea, porque el prevalecer de la ley es eso, para que la reestructuración y la empresa siga vigente, o sea, siga por el tiempo, mantenido en el tiempo y genere economía y empleo, ¿no? Existe un compromiso, existe un limitante de pronto que se le niega a cualquier empresa si no llega a tener no es que en el transcurso del trámite se dé que ella no puede avanzar en un año, 2 años, 5 años, no se ve preceptuada y entonces se lleva a liquidación. Desde el momento que se inicia no hay como un requisito esencial para que a ella la acojan o se acoja al régimen de insolvencia, o es que yo por empresa como me quiero, o sea, quiero como hacerle desquite un poquito a los acreedores, entonces me someto de una vez al régimen de insolvencia, o hay un requisito especial para que... Hay un requisito especial y es que lo vamos a ver más adelante, y es la cesación de pagos y la incapacidad de pago inminente. Esos son dos requisitos primordiales que se debe tener en cuenta para poder. Entonces, ¿qué hace en los momentos y en las etapas que se presenta la solicitud, en las etapas procesales del régimen de insolvencia? Se presenta la solicitud.
Después entonces la superintendencia, si es que se presenta ante la superintendencia o si se presenta ante el juez civil del circuito, van a revisar y van a determinar si se puede acoger al régimen de insolvencia o no. Entonces van a mirar que en realidad sea persona natural comerciante o que sea una sociedad comercial o que sea una sociedad extranjera o un patrimonio autónomo, primero. Después van a mirar si tiene cesación de pagos o tiene incapacidad de pago inminente. Eso lo vamos a ver en el día de mañana. Si hay incapacidad de pago inminentes, entonces, o la cesación de pago y encuadra dentro de esto, entonces ya van a poder determinarse si entra y si puede definitivamente admitirse dentro del régimen de insolvencia. Cuando hay admisión a la ley, entonces ya entra a pertenecer y a abrirse ese proceso dentro de esta etapa procesal y ya puede entonces decirse que está cumpliendo y está dentro de las etapas procesales y está dentro del proceso de insolvencia. ¿Listo, Luz Dari? Sí, es que me ve Ya está escuchando admitido. y todo, yo dije, pero bueno, y entonces cualquiera se puede presentar y decir, bueno, No, para no, hacerle cualquiera se puede presentar. el desquite y de pronto a los acreedores Y de todas maneras, digamos, no es un desquite, sino que pues a los acreedores de todas maneras va a haber que pagarle. Lo que pasa es que sí va a haber acuerdos de pago y los acreedores van a tener que renunciar a algunos derechos o algunas acreencias o aparte de sus acreencias en algún porcentaje en aras de que se les pueda pagar a todos. Pero no es que van a quedar acreedores sin el pago. Pues la idea de la insolvencia es precisamente que se pueda optimizar los recursos para poder responder. Profe, y en el caso de que acreedores. cuando se resuelve y eso el pago de los acreedores, por lo menos se vaya a liquidación y le toque, o sea, a algunos se le puede quedar debiendo y eso, o sea, ¿y qué hace el acreedor? ¿Puede ir en contra de, bueno, ya que, porque el patrimonio y los bienes se... Si no es posible el proceso de reorganización, que es lo que se quiere para que la empresa pueda seguir operando y pagar, pues vamos ya a liquidación obligatoria y hay remate de bienes y aquí hay adjudicación. Entonces ya de los remanentes que haya de lo que se reparta de las ventas de esos bienes. Bueno. Doctora, una pregunta. Cuando se habla de pluralidad de acreedores, quiere decir que pueden ser 2 o más, independientes si hay 10, 100, 1000 acreedores, ¿sí? Entiendo que es así. Y 2, puede ser un acreedor que deba, no sé, al que le deban 1 millón de pesos en el mismo derecho al que le deben 1000 millones de pesos, es decir, si se unen 2 acreedores que suman alrededor de, no sé, el 10% o el 5% de los pasivos de la organización, igual pueden iniciar el proceso, lo pueden solicitar. Igual se puede solicitar, no obstante, pues se va a determinar y se va entonces a hacer la pertinente clasificación de prelación de acreedores, pero sí va a tener los derechos de poder solicitar el cumplimiento de su crédito. Es decir, no se establece un mínimo para este número plural de acreedores para solicitar. El número plural de acreedores va a ser una votación de los acuerdos que va a presentar ese deudor. Y entonces van a decir si aceptan o no aceptan. Esas votaciones y esos derechos a voto se van a hacer en proporción a la deuda que se tenga y que ellos estén presentando. De manera que, pues, si tiene una deuda mayor, va a tener un poco más de votos para poder votar el acuerdo a favor o en contra de lo que se está haciendo. Aquí es una etapa de negociación dentro de las audiencias de conciliación que van a determinar entonces qué se objeta en el acuerdo y qué queda dentro del acuerdo para después llegar a confirmar. Cobra como la misma figura de las asambleas de socios donde cada uno tiene un porcentaje de participación dependiendo cuánto representa esa deuda al pasivo de la organización. Exactamente. Y debe haber una mayoría de votos para poder entonces aceptar ese acuerdo de reorganización. Perfecto, doctora. Doctora, ¿le puedo pedir un favor? ¿Quién me habla? María No Estela veo. Mariño. Maristela, cuénteme. Doctora, claro que sí, hasta dos. Muchos de mis compañeros tienen la mano alzadita y pues ya nosotros estamos organizados, o sea que siempre que alzamos la mano por ese orden, el docente nos va llamando. Es que no veo, no veo, aquí tengo un chat.
¿Dónde? Ahí veo a Sandra Forero. Sí, señor. ¿Hay alguien más con mano alzada? Ahí está Yuri de Dubín, Jairo Laverde y Rodrigo Marín. Gracias, Maristela. Es que no. Ah, En ya. participantes, doctora. ¿Dónde me.? Ah, y en participantes. Bueno, participantes. Muchachos, yo soy Uga Uga, entonces ustedes me enseñan a mí tecnología y yo les enseño régimen de insolvencia empresarial. ¿Listo? ¿Hecho? Pero no me salen. Me salen muchos comentarios, Carol. Pero no me. A ver, ¿cómo es? Chat, tengo acá. Donde dice mirar a los participantes. participantes, Ya lo logré. Gracias. Gracias. Entonces, ahora sí los veo. Es que veía, era un chat larguísimo que me pusieron ahí. Listo. Ahora sí. Sandra Forero. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Pues es que tengo varias inquietudes. La primera es, usted nos comentaba que después del proceso de liquidación judicial, pues desaparece la personería jurídica. ¿Es posible, si yo quiero reiniciar el negocio, puedo volver a retomar el mismo objeto social y el nombre del establecimiento? Esa es una pregunta. Una vez haya pagado las obligaciones y las acreencias a todos los demás, entonces voy a poder estar rehabilitado para nuevamente ejercer actividades comerciales con el mismo objeto social si así lo deseo, pero ya con otra persona jurídica diferente, porque pues ya esa persona jurídica se extinguió con ocasión de la liquidación. De acuerdo, doctora. Doctora, otra, entre las etapas que nos explicaba de los tiempos en que sea cada momento, hay un tiempo límite por parte de las entidades, por parte de la superintendencia para atender cada una de estos procesos. Sí, y esto lo vamos a ver entonces con más detenimiento en proceso de reorganización y en proceso de liquidación. ¿Cuántos días se tiene para cada etapa, para la audiencia de conciliación? Vamos a ver todos los términos, pero más adelante porque ya eso corresponde entonces a una clase. ¿Listo, Sandra? Doctora, y otra pregunta. En una escisión de la sociedad, ¿se puede entrar en proceso de liquidación una sola empresa de este grupo, de esta sociedad, de la escisión? Es que en la escisión y en la fusión se disuelven, pero no se liquidan. Se disuelven para poder pertenecer a otra en la fusión, y en la escisión se disuelven para poder inyectarle capital a otras, pero no queda disuelta sino como un grupo empresarial en el que se le inyecta capital a nuevas sociedades comerciales o a sociedades comerciales ya existentes. Doctora, y una última pregunta. Dados estos procesos de insolvencia, para asegurarme yo como empresa, ¿puedo ponerla como cláusula que en caso de que la empresa con la que yo esté contratando el servicio entre en un proceso de insolvencia, se pueda dar por terminado el contrato de manera inmediata o de manera unilateral? ¿El contrato qué? Del contrato que yo acuerde con ese proveedor, sí, de servicios, no sé. Pues como una forma de protegerme cuando yo contrato un servicio. Pues es que de todas maneras va a tener que pagar el servicio que haya utilizado y que haya tenido ahí, ¿no? Sí, Sandra, pero para entonces... no continuar el proceso, un proceso con dicha empresa, o sea, me refiero yo, pues viendo ya estos temas, si yo formo una empresa y voy a empezar a contratar proveedores, ¿puedo poner una cláusula de esas en caso de que alguno entre en un proceso de insolvencia? ¿Se hará por terminado el contrato? Sí se puede dar por terminado el contrato, como en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad. Yo puedo plantear y planear dentro del contrato como parte de lo que estime conveniente dentro del mismo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ok. Julie Dubín. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Doctora, en esta situación de insolvencia, lo que nombran es un interventor del gobierno, ¿no es cierto? No, es un promotor Bueno, que de las listas de Cámara de Comercio y que tiene super sociedades también, de ahí se elige el promotor. Bueno, doctora, y en el caso de que, por ejemplo, para poder, que digamos que todavía sea reorganización, que no sea liquidación, sea reorganización, este promotor para poder enderezar el camino, colocar las cosas a marchar otra vez, tendría la posibilidad de pronto de acudir a préstamos, ya sea estatales o entidades privadas, para poder, pues, que esta empresa sea viable.
Para poder desarrollar el objeto social, sí van a poder entrar a solicitar créditos que van entonces a tener la prioridad y que van a entrar como gastos de administración. Sí se puede. Pero pues obviamente con la respectiva revisión del promotor y de debida autorización del mismo. No es que vamos otra vez a endeudarnos y vamos a quedar peor de como estábamos de cuando empezó el proceso de régimen de insolvencia. Se tiene que tener una autorización, se tiene que tener algunos lineamientos y una vez se autorice, que sea para el desarrollo del objeto social, para que pueda seguir operando la empresa, pueda seguir facturando y así poder pagar las obligaciones sociales, entonces esas obligaciones van a quedar a nombre de la... van a quedar como a nombre de los gastos de administración, van a quedar como gastos de administración y van a ser pagadas esas obligaciones como de carácter prioritario. ¿Listo? Bueno, doctora, y en ese caso, por ejemplo, esa autorización que usted habla, ¿esa autorización la da es el representante legal o la junta de accionistas si es una empresa pues con No, accionistas? ya va a ser el promotor junto con representante legal y revisor fiscal. Gracias, doctora. Ok. Jairo Tarquino, La Verde Tarquino. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, dos preguntitas. Usted, la primera, en una anterior sesión, usted nos mostraba que una de las causales para entrar en liquidación era que se cumpliera el término de la vigencia del acuerdo, ¿sí? Pero, pues más sabiendo que no hay proyecciones exactas, ¿sí? Ese término no puede ser, no se puede flexibilizar. O sea, en el caso tal de que la empresa comience a dar resultados y comience a reestructurarse de forma positiva, llegado el caso, o sea, tiene que liquidarse. O sea, ¿no se puede prorrogar ese término? Se puede solicitar una prórroga, sí señor, sí se puede hacer ante los jueces competentes que estén conociendo de la solicitud y del proceso de régimen de insolvencia lo puede llegar a prorrogar, pero no es una prórroga caprichosa, sino basado y en que ya la empresa está dando, sino que les falta un poco de tiempo más de lo que habían pactado inicialmente, entonces sí, se puede llegar a prorrogar, sí señor. Ok, profe. Y la segunda es, bueno, usted nos comentaba ayer también el principio de información, pues que se tenían que reportar pues todas las acreencias laborales. Y Pensando probarlas. sí, a eso iba, profe. Pensando en los procesos que en los juzgados laborales que tienden que buscan que un contrato se declare como real. Esos procesos tienen que remitirse al promotor, a la liquidación, o bueno, a la reorganización o a la liquidación, y es el promotor quien decide en ese momento la existencia de un contrato, o quién decide eso. No, el juez y la superintendencia, dadas las pruebas, entonces van a determinar la existencia de esos contratos laborales y de las acreencias laborales existentes. Se debe probar necesariamente, se debe tener documentos para probar. Quien no tiene contrato laboral, pues ya le va a quedar un poco más difícil llegar a un escenario de contrato realidad y entonces empezar a tener declaraciones juramentadas y extrajuicio de sus compañeros de trabajo, del portero que lo veía entrar todos los días, de su jefe inmediato para poder probar que estaba en la empresa, pero mientras pase eso, puede que el régimen de insolvencia vaya avanzando y él no quede como acreedor del régimen de insolvencia y de esa sociedad. Entonces es muy importante el tema probatorio. Sí, Okay, no es tanto tener el derecho como poder probar el derecho. Listo. Rodrigo Marín. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Gracias. Yo quería, pues con todo este tema del COVID-19, pues para nadie es un secreto que esto cambió la vida y obviamente pues
ha afectado a demasiadas empresas, ¿no? De acuerdo. ¿Hay algún sistema de pronto que se haya implementado con respecto a este tema del COVID para esas empresas que se quieran declarar en insolvencia? O sea, un trámite que sea más expedito, que les ayude pues a poder hacer esta diligencia mucho más rápido. El gobierno ahorita está implementando esos auxilios, sí hay como de pronto la posibilidad de que a nivel de proyecto de ley haya otro tipo de implementación de trámites expeditos, pero estamos ahorita saturados porque no solamente es el sector empresarial el que está afectado, están todos los sectores, todos, absolutamente todos los sectores afectados y todos están solicitando ayudas y salvavidas y todo, entonces pues es cuestión de tiempo para ver cómo va a afrontar el gobierno y cómo va a afrontar el Congreso con expedición de leyes más salvavidas para las empresas y cómo poder salir de esta crisis económica en la que estamos todos inmersos. Gracias, doctor. Ok, Rodrigo. ¿Quién sigue? Luis Montealegre. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Luis. Profesora, si una empresa entra en una reorganización y yo como proveedor, ¿qué me garantiza que efectivamente me van a pagar los insumos que yo estoy entregando? Ahí existe una herramienta, una garantía bancaria, una póliza, algún documento que realmente me garantice que efectivamente me van a pagar lo que estoy suministrando. Sí, claro, dentro del régimen de insolvencia va a quedar también consignado cuando hay posteriores acreedores y qué es lo que están suministrando y qué es los proveedores lo que están todavía ofreciendo a esa sociedad y cómo entonces va a implementarse el tema de pagos y que pues ya la ley así lo establece, va a ser una prioridad. Los pagos que se hagan deben ser prioritarios de las obligaciones que se establezcan posteriores al acuerdo, porque ya son con el fin de que se pueda desarrollar el objeto social de la empresa y que pueda salir adelante esta sociedad. Entonces sí van a ser pagados de manera prioritaria. Gracias, profe. Ok. ¿Quién sigue después de Montealegre? Felipe Escobar. Felipe Escobar. Bueno, entonces vamos con Hernando Amado mientras. Aló, qué pena, es que no me funcionaba el micrófono. ¿El profesor. micrófono? Ah, Sí, ya. Quería hablar de dos punticos, uno sobre lo que pregunta Luzaida, sobre la pluralidad. Se nos ha presentado el caso de que la pluralidad para la super tiene que ver más con la diversidad de acreedores. Es decir, yo no puedo presentar un cliente que solamente tenga deudas con bancos. Tengo que presentar uno que tenga deudas con bancos, con proveedores, o sea, que haya una diversidad. A eso es a lo que hace referencia la pluralidad. No necesariamente. La pluralidad es el cúmulo de acreedores que tiene la sociedad, independientemente del sector que provengan. Tiene un número plural de acreedores que van a ser quienes van a votar los acuerdos de pago y los proyectos de acuerdos de pago que va a presentar esa sociedad deudora o de la persona natural comerciante. Sí, lo que pasa es que tuvimos el caso con un cliente que precisamente lo presentamos y fue mi primer error, que uno de los primeros clientes que tuve lo presenté solamente con deudas bancarias y superintendencia me devolvió el proceso por eso. Entonces ellos ahí me hacían la acotación de que la pluralidad era eso, no solamente un tipo de deudor, sino de diferentes tipos de deudores, de clases de deudores. Sí, pero pues es decir, si nada más hay acreedores bancarios, entonces no habría pluralidad de acreedores. Los hay porque la pluralidad de acreedores Esa es una hace discusión que referencia. tuvimos bastante grande con la super y no, o sea, casi que nos tocó rebuscarle un proveedor que le debiera más de 3 meses, más de 3 facturas por 3 meses para que no lo aceptara. Bueno, yo acá tengo varias sentencias y tengo acá pues también la interpretación de la ley. Tengo acá libros que pues
hablan de la pluralidad. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a desgranar ahorita acuerdos de reorganización. Vale, Listo. profesora, gracias. Hernando Amado. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Quería formularle estas dos preguntitas. Ahorita que usted estaba hablando, mencionaba que la empresa debe acogerse a un proceso de reorganización cuando ya vea que su situación está como difícil. ¿Cuál es la medida para que una empresa diga, me toca ya o si no me toca irme a insolvencia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que... No, lo vamos desarrollando una a una porque si no, entonces a mí se me olvida la primera ya cuando vaya por la segunda. Okay. Entonces, para poder acogerse al régimen de insolvencia, bien sea de manera anticipada o ya porque es inminente, es con los requisitos de cesación de pago o incapacidad de pago inminente. Estos son los dos requisitos que van a dar los lineamientos para que el juez que esté abocando conocimiento acepte que sí se puede acoger al régimen de insolvencia de esa sociedad deudora. ¿Listo? Ya vamos a ver mañana qué es cesación de pagos y qué es incapacidad de pago inminente. Ok, Doc. Y la otra es que me causa curiosidad que me puse aquí mientras usted está explicando el artículo 69 de la ley 1116 y habla de los servicios públicos, pero no entiendo esa parte si es que los ponen como deuda, porque, doctora, si una empresa está tratando de salir adelante y le cortan los servicios, pero si no paga, o sea, ¿cuál es la figura para que quién solicita, el promotor o el juez del caso a las empresas de servicios públicos que no suspendan los servicios hasta tanto? No entiendo ahí esa parte, me enredé en ese artículo. Los servicios públicos van a ser suspendidos, es decir, el pago de los servicios públicos va a ser suspendido y va a poder pagarse luego de que ya haya podido salir, haya podido sacar la cabeza y de haberle podido pagar a los acreedores según la prelación de créditos. En algún momento de la vida y del proceso va a tener que pagar esos servicios públicos que está consumiendo la empresa y que está en acuerdo de reorganización, pero se van a suspender el pago de esos servicios públicos para que pueda desahogarse un poco económicamente y financieramente esta sociedad deudora, Hernando. Ok, doctora. ¿Y esa categoría, él está de segundas? ¿O esto aquí en este orden que muestra el 69 no tiene nada que ver? ¿De la empresa de servicios públicos, me dice? Sí. No tiene nada que ver. Es que la prelación de créditos también es otra clase, muchachos. Yo sé que este tema tiene muchas cosas, tiene muchos detalles, pero yo les pido un poquito de paciencia porque si me pongo a desbordar el tema, nos podemos confundir y me puedo extender un poco más. Eso da para una sola clase, Hernando, la prelación de créditos. Pero le pido paciencia y ya se las voy a dar en estos días. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias. Ok. Julio. Hola, Domi, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está, Julito? ¿Cómo le ha ido? Bien, mijo. Sabemos que los empresarios y los socios de una empresa que está en una etapa de liquidación, hasta el último día, ellos buscan la forma de inyectarle a la empresa pues un capital o un presupuesto, que es de eso que se trata de la liquidación. Ellos hacen una fusión con una empresa. Esa fusión, ¿cómo hacen ellos para que el juez la acepte? Y si tiene que ir la empresa que está en la liquidación, o tiene que ir la empresa que hizo la fusión, o tienen que ir ambos a informarle al juez de esa nueva fusión. Bueno, Julito, me duele el corazón porque este fue un tema que vimos en sociedades comerciales y que yo les expliqué. No, sí, doctora, yo sí me acuerdo de eso, por eso hago mi pregunta en ese aspecto, como estamos hablando en liquidaciones, ¿no? Sí, bueno,
Recordemos que para la fusión no es necesario que se liquide la sociedad, simplemente va a unirse a una empresa ya existente o a una nueva que van a crear. Entonces, acá el tema de la fusión primero va a ser decidido por asamblea general o junta de socios y se va a hacer un proyecto explicativo de cuáles son los activos, de cuáles son las obligaciones sociales y todo, y con qué empresa se va a fusionar, y se va a explicar los motivos de la fusión. Esto va a ir a Superintendencia de Sociedades, quien va a dar autorización, y ya dado entonces el tema de fusión, va a publicarse en un diario de amplia circulación, en radio, va a tener amplia difusión para que los acreedores de esa sociedad sepan entonces cómo y en qué circunstancias van a quedar sus créditos y quién va a asumir ahorita esas obligaciones, qué empresa, porque puede ser una sociedad absorbente, una ya existente que va a absorber a esta sociedad, y esa empresa absorbente entonces es quien va a asumir ahorita las obligaciones sociales. Sí, estamos hablando de una sociedad nueva, entonces de todas maneras también se va a tener informado a los acreedores de cuáles van a ser esas condiciones de pago, y se pueden hacer, establecer nuevos acuerdos, o los acreedores se van a blindar con títulos valores o con algún documento que tenga ahí especificada esa obligación. Llega ya a Cámara de Comercio, se inscribe después de este proceso de haber dado publicidad para que sea oponible a terceros, y ya después entonces ya con la inscripción de Cámara de Comercio queda hecha la fusión. ¿Listo, Julito? Se me fue Julio. Oh. Listo. Nubia. Doctora, mi pregunta es muy sencilla, muchas gracias. La quiero aterrizar a la vida real y al momento en que se vive en la liquidación o la reorganización de una empresa. Si bien es cierto que hay dos compañeros que acotaron que cómo se hacía para que la empresa obtuviera unos dineros, ¿por intermedio de qué? Bueno, se explicó que por medio de préstamos bancarios. Doctora, ¿qué tan real es eso, sabiendo un banco que una empresa está en su reorganización o una posible liquidación? ¿Cómo es el mecanismo que tiene esa relación que hay entre el banco y el posible préstamo a una empresa que vemos que está intentando levantar? ¿Sí es posible en la vida real, doctora? Bueno, se debe sustentar mediante un proyecto de acuerdo de reorganización. ¿Cómo es que piensa levantar la empresa? ¿Cómo es que se le va a ver la viabilidad y la capacidad? Esto también lo va a analizar al momento en que está solicitando esa sociedad deudora acogerse al régimen de insolvencia empresarial. Pues esto también lo mira la super de sociedades y mira si realmente esa empresa va a tener una viabilidad para poder acogerse a la reorganización, o si no, ya de una pasar a la liquidación. Entonces, si hay viabilidad es porque la empresa ha dicho, fue por el COVID, pero realmente nosotros podemos seguir operando porque tenemos a las personas, tenemos la maquinaria, tenemos los servicios, hemos hecho estas proyecciones, tenemos estos planes agresivos de publicidad, tenemos nuevas estrategias comerciales, vamos a crear un grupo empresarial, vamos a unirnos a tal persona, y es como venderle al acreedor, al banco o a la persona que le puede prestar, que sí realmente hay una viabilidad y que sí se puede dar y que hay unos estimativos y que sí es posible que se levante la empresa. Entonces sí se puede llegar a dar. Además, también hay muchos fondos ahorita que hacen ese financiamiento, y recordemos que las deudas que se hacen con posterioridad al acuerdo de reorganización van a ser tratadas como gastos de administración y van a pagarse de manera prioritaria. ¿Vale? Nubiecita. Muchas gracias, doctora. Sí, señora. ¿Quién me faltó? ¿Me salté a alguien o qué? Estaba antes Ernesto Martínez, y Hernando Ponce, y le dije fue a Nubia, o no, o íbamos en orden. Sí, estoy yo ahí pendiente. Doctora, es que lo que pasa es que a medida que ellos van
Van bajando la mano. La manito para que ya queden los que ya le faltan. Ya, no, esta profesora no sabe nada, por Dios. Hernando Ponce. Gracias, doctora, por la oportunidad, doctora. Sí, doctora, sus dos preguntitas breves. De igual manera, pues, muy atento al proceso de liquidación de las empresas y de reestructuración. Muy importante conocer del tema, porque esto se presenta todos los días. Ahora con el COVID también ha sido muy común el de reestructuración y liquidación. Doctora, una pregunta, ¿en qué categoría, muy cortica, en qué categoría queda el pago de los acreedores, o sea, a los trabajadores, o sea, dentro de la liquidación de la empresa, doctora? Esa es una. Ese es el primer nivel de la prelación de créditos, están las acreencias laborales. Es las primeras que se tienen que pagar porque recordemos que son derechos fundamentales. Está mínimo vital y móvil, como ustedes vieron dentro de la sentencia, están muchos derechos, derecho al trabajo, derecho al salario. Entonces acá está dentro del primer nivel de acreencias de las acreencias y de la prelación de créditos está las acreencias laborales, Hernando. Bueno, doctora, la otra preguntita es, bueno, después de que la empresa se declare pues en insolvencia y publique la lista de los acreedores, si por casualidad queda uno por fuera por falta de información, después que haya hecho la publicación y el cierre, ¿tiene oportunidad ese acreedor a entrar a participar universalmente de los recursos para el pago? No le entiendo la pregunta bien, Hernando, discúlpeme, ¿la puede volver a formular? Sí, correcto. Cuando la empresa entra en liquidación, sí. La empresa debe informar por intermedio de un medio de comunicación masivo el listado de los acreedores en que está pues la deuda de la empresa. Si en ese momento hay un tiempo, un lapso de cierre y queda alguno de los acreedores por fuera, ¿es posible que entre en la participación universal del pago? Puede llegar a participar, pero Hernando, una vez se haya pagado a todos los acreedores que ingresaron oportunamente. Acá tenemos el principio de oportunidad y de la información, y los acreedores necesariamente deben estar pendientes de las deudas, de cómo se está resolviendo este tema de deudas laborales. Entonces, hasta cuando se termine este proceso y una vez se haya pagado a todos los demás acreedores, si ha quedado un remanente se le va a pagar. ¿Por qué? Por no haber presentado a tiempo dentro del principio de la oportunidad la información y las pruebas pertinentes para poder llegar a acogerse a este régimen de insolvencia. Ah, bueno, gracias, doctora. Muy amable usted. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya resueltas las preguntas, vamos a llamar a lista. Listo. Ya, me dan un momentico, por favor. Listo. Samira Viviana. Buenas noches, profe, presente. Nubia. Presente, amigo. John William. Presente, profesora. Alexander. Presente, doctora. Fernando Arévalo está en rojo. ¿Eso quiere decir que no, Hernando, que no está en esta lista? No, correcto, ok, doctora. Listo. Sí, muy bien. Oscar Danilo. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches. Profe, Diego. qué pena. Es que tenía una pregunta y tenía la mano levantada, pero no me dice la palabra. No lo vi, pero entonces hagamos una cosa. Espérese, termino de hacerle lista, de editar lista y ya le atiendo la pregunta. Bueno, okay. Diego Mauricio. Buenas noches, doctora, presente. Dayan Valentina. Buenas noches, profe, presente. Julia Dubín. Doctora, buenas noches, presente.
Juan de Dios, Doctora, muy buenas noches, presente. Nelson Andrés, Juan M. Profe, Angel. buenas noches, presente. ¿Quién, Nelson? Nelson Andrés Ok. Caicedo. Ok. Gracias. Lizeth Vanessa, Buenas noches, profe, presente. Edi Joana, William Hernán, Buenas noches, profesora presente, gracias. Carol Edith, Doctora, buenas noches, presente, gracias. Andrea. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señora. Sara, Buenas noches, doctora, presente. Andrea Catalina, Buenas noches, profe, presente. Sandra Nelly. Doctora, buenas noches, gracias. Buenas noches, María del Carmen. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Belisario. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches, Claudia Janet. Está molestando el audio, doctora. Sí, doctora, qué pena, buenas noches, presente. Gracias, Ok. Carlos. Luz Dari. Luz Dari. Aló, profe. Ok. Joana Marcela. Buenas noches, presente. Jairo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Daniel Felipe. Él no está activo, profe, él no está activo. Daniel Felipe no está activo. Ah, no está activo, ok. Daniel Felipe. Jenny Andrea. Jenny Andrea. Jenny Andrea. Juan Carlos. Hola, doctora, buenas noches, presente. Rodrigo. Buenas noches. María Estela. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ernesto. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Robinson. Doctora, buenas noches. Presente, Robinson. Robinson, pero ¿dónde está Robinson acá? Ah, ya. Sí, Robinson, ya. Neifer Steven. Presente, doctora, buenas noches. Brian Molano. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Luis Omar. Presente, profesora. Karen Mayerly. Presente, profe. Nidia Esperanza. Niños presentes. Julio Alberto. Buenas noches, doctora, presente. Lilian. Buenas noches, doctora, presente. Luis Felipe. Luis Felipe Peñaranda. Olga Lucía. Buenas noches, doctora, presente. Hernando. Buenas noches, doctora, presente. Dina María. Profe, buenas noches, presente. Javier Quintero. Presente, doctora, gracias. Yailin Yajaira. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Orlando. Quiroga Reyes, Luis Orlando, abogada, presente, buenas noches. Buenas noches. Erika. Buenas noches, aquí estoy. Buenas noches. Joan Alejandro. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Karen Lorena.
Karen Lorena no está. Luz Ángela. Edward Nicolás. Presente, profe. Karen Juliet. Presente, profe. Buenas noches. Fabián Alexander. Fabián Alexander. Víctor Toro. Sí, buenas noches, doctora, presente. Víctor, ¿cierto? Presente, Víctor. Está con Fabián Alexander, es que se entrecortó y no supe si me tomó la asistencia. Ok, Fabián. Juan Gracias. Diego. Presente, buenas noches. Karina Viviana. Presente, profe. Rommel. Rommel. Shirley Jimena. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Julia Paola. Juliet. Ay, por aquí, profe, presente. Ligia Patricia. Buenas noches, presente. Gustavo Andrés. Doctora, buenas noches, presente. Mauricio. Profe, buenas noches, Mauricio Ruiz. Pablo Emilio. Pablo Emilio. Doctora, buenas noches, presente. Gina Marcela. Buenas noches, doctora. Mayerly Viviana. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Nelson Orlando. Presente, doctora, buenas noches. Nicolás Alberto. Presente, doctora, buenas noches. Marcela. Presente, profesora, buenas noches. Luis Edwin. Luis Edwin. María Fernanda. María Fernanda. José Andrés. Presente, profesora, buenas noches. Edgar Darián. Edgar. Juli Torres. Juli Torres. Geraldine. Presente, profe, buenas noches. Sebastián. Juan Sebastián Gamba. Muy buenas noches, profe. Presente, gracias. Buenas noches. Diana Carolina. Presente, profe. Carlos Alfonso. Muy buenas noches, profesora. Muchas gracias. Presente. Buenas noches. Didier Adrián. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jorge Serna. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Nini Joana. Buenas noches, profe, presente. Jamie Paola. Jamie Paola Artilapita. Marlon Felipe. Yuletsi. Karen Yuletsi. Jefferson. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hernando Amado. Presente, doctora. José Antonio Estupiñán. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Rafael López. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jairo Domínguez. Doctora, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Antonio.
Luis Antonio Páez. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Nicolás Alberto. Presente, buenas noches, doctora. Luis Hernando Mancipe. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Listo, muchachos. Doctora, Profe, no. Duque. Profe, no me llamaste. ¿Quién, perdón? Giselle Paz, profe, mucho gusto. Es que yo ingresé a partir del día de ayer, entonces creo que no estoy en lista. Ok, ¿cómo es su nombre? Giselle Andrea Paz Ibarra. Entonces, Paz Ibarra y Giselle Andrea. Sí, señor. Buenas noches. Profe Hernández Carvajal, Michal John Duque. Alexander. Ya, un momento, porfa. Uno solo. Ay, Giselle, por favor, pásame el código suyo. No sé cuál es mi código todavía, lo que pasa es que yo soy nueva en la universidad. Cédula, La cédula. Giselle. Ok. 1-085 301 283. Listo. ¿Quién más? Doctora Michael Duque. Michael Duque. Pero usted está ya sí, en la lista, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, señora. Doctora. Duque. Ya un momento, porfa, para buscar aquí a Duque. Doctora, y le quería consultar No me algo. sale. Es que No me sale usted, ¿por qué? Ah, está en la yo lista se de lo di Hernando. la vez pasada. Sí. No es que estoy utilizando Pues, la lista de Hernando. A ver, Duque, Michael. Michael. ¿Y su código cómo es? 1018 Sí. 493 707. Doctora, o sea, tengo también la falla ayer. No sé, Michael, tendría que revisar las grabaciones. No estoy segura porque es que estoy ahorita con otra lista que es la que me proporcionó Hernando. No, ayer nos llamaron a... Sí, porque yo ayer ¿Ayer no asistí. llamé? Ok. ¿Ayer no llamé? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que está como fallando mi internet. Me llamó y no sé si me escuchó. ¿Quién? Jamie Paola Ardila Pita. Doctora, entonces Michael Duque ya quedó, ¿sí? Sí, señor. Paola Pita. A ver. Pita. Sí, señor. Ya. Listo, Jamie Paola. ¿Quién más? Profe, tú ya me habías anotado, pero no me llamaste hoy. Hernández Carvajal, John Alexander. Es que estoy con otra lista. Hernández Carvajal. John Alexander. ¿Te dicto mi código o así nomás? Por favor. 1 Sí. 026 Sí. 3030 97. Listo. ¿Quién más? Tú en la otra lista ya me habías anotado. Evelyn Ramírez. ¿Quién, perdón? Evelyn Ramírez. ¿Están listas o no están listas? Sí, señora, su merced me llamó, pero hoy es que está el internet un poco inestable y no escuché mi nombre, Doc. No me sale Evelyn ahora. Voy a buscarla por apellido, a ver si sale. Doctora. No me sale. Evelyn, deme su cédula y su nombre completo. Ramírez. Evelyn Ramírez Barbosa. Ramírez Barbosa, Evelyn. Sí, señora. ¿Cómo es su cédula? 1010. 010. 197. Sí. 608. 608. 602. Listo. ¿60 qué? 02, doctora. 02. ¿Quién más? Rápidamente, por favor. Doctora, que a Karen Rojas escribió por el chat, Karen Rojas. Ella está en lista, ¿cierto? Sí, señora.
Karen doctora. Lorena, sí, aquí está. Y también Edith Joana Castro, está por el chat, diciendo que Gracias, tiene muchachos. problemas con internet. Eso, listo, aquí está Eddie Joana. Ya. ¿Quién más? Karen Sánchez, doctora. A ver. Karen. ¿Pero Karen Sánchez está? Sí. Sí, doctora, sí, ya lo hemos ingresado, pero es que como regreso a mi casa del trabajo, entonces tengo algunas fallas técnicas con el internet. Sí, aquí está. Gracias, doctora. Listo, Karen. Ok. ¿Alguien más? ¿Listo, muchachos? Felipe Escobar. ¿Y ya estaba Felipe o no estaba? Sí, la primera clase, la profesora me anotó y me pidió mi número de cédula. Sí, pero estamos con otra lista, entonces por eso les estoy pidiendo nuevamente datos. Perfecto. Deme entonces eso. Felipe Alberto Escobar. Escobar, ¿qué? Perdón, segundo. Solamente un apellido. Ok. Escobar, Felipe. Alberto. Felipe Alberto. ¿Y cuál es su cédula? 80 00 6628. Listo. ¿Alguien más, muchachos? Sí, doctora, yo, Luz Aida Galeano Sánchez. Galeano, ¿ya estaban listas o no? En la clase anterior, doctora, tomó notas, pero vuelvo y se los doy, doctora. Luz Aida Galeano Sánchez. Sí. Cédula 39584. Sí. 724. 724. Listo. Gracias, Luz Aida. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, muchachos. No siendo más el motivo de la presente, se da por terminada la clase de hoy. Nos vemos en el día de mañana, si así Dios lo permite. Gracias, doctora. Feliz noche. Doctora, muchas gracias. Doctora, feliz Que noche. estén muy bien. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Que estén bien. Chao, amigo. Que esté bien. Chao, profe.